Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Froilán VTuber. Hoy vamos a reaccionar a Antihéroes adictos a la imperfección de David Senko. Espero que les guste el video y mi reacción. Ya saben, suscríbanse a mi canal y lo comparten. Sin nada más que decir, comenzamos. Admitámoslo, nos encantan las historias heroicas desde siempre. Probablemente la primera historia heroica de las que tenemos constancia es la épica de Gilgamesh, de hace más de 5000 años. Y por supuesto no podemos olvidarnos de todas las leyendas e historias sobre los héroes griegos, que son literalmente el arquetipo heroico que se ha repetido una y otra vez hasta nuestros días, como Odiseo, Hércules, Perseo, Aquiles, etc. Que nuestra palabra héroe tiene orígenes griegos, eros, que se traduciría a algo así como semidios. Todas esas historias de héroes que se repiten a lo largo de los siglos tienen las mismas características. El héroe debe realizar una o varias hazañas casi imposibles a la vez que hace frente a un gran mal. Este gran mal puede ser desde algo más tangible, como un monstruo, o algo más esotérico, como los dioses o el destino. Y más recientemente, este mal está representado por un villano. Y a diferencia de los héroes que se han mantenido bastante estables a lo largo de la historia, los villanos han cambiado mucho a lo largo de los últimos años. Han pasado de ser los malos malísimos que solo sirven como saco de boxeo para que el héroe acabe con él al final de la historia, como por ejemplo los dragones en los cuentos caballerescos, a ser unos personajes con los que podemos empatizar, a pesar de que sabemos que lo que están haciendo está mal. Pero en los últimos tiempos se han ido volviendo muy populares un tipo muy concreto de personajes que no caen en la dicotomía héroe y villano. Son los llamados antihéroes. Y parece ser que para muchos las historias de antihéroes son mucho mejores que aquellas que se centran en un héroe clásico, luchando contra villanos por mucho que, como he dicho antes, los villanos también se hayan vuelto personajes más complejos. Pues buenas gente, hoy vamos a investigar por qué nos gusta tanto la figura del antihéroe, que está rápidamente sustituyendo a la clásica figura del héroe. Y coged todo lo que digo con pinzas, porque todo esto es mi opinión. Pues sin más dilación, comenzamos. Recuerden que es la opinión de él, así que si tienen un pensamiento contrario, pueden darlo con respeto en sus comentarios o en los míos. Así que continuamos. Antes de nada debemos definir qué es un antihéroe. Es una definición bastante libre según a quien le preguntes, pero todos podemos coincidir que un antihéroe es un personaje con unas características que no casan con aquellas que son más típicas de los héroes clásicos. Es decir, mientras que tu héroe tradicional es un personaje casi perfecto, con la excepción de una o un par de taras, el antihéroe es un personaje imperfecto. Y mientras que los héroes tradicionales, si los analizamos detenidamente, son copias casi idénticas los unos de los otros, cada antihéroe posee un montón de características que lo hace desmarcarse del resto. Pero en resumidas cuentas, un antihéroe es un personaje de una moralidad difusa, que a pesar de todo intenta hacer lo que es correcto, aunque los medios que utiliza para hacer lo correcto sean bastante cuestionables y en ocasiones salvajes. Pero este arquetipo de personaje, el antihéroe, es algo bastante reciente, en comparación con el héroe, que es un concepto que tiene miles y miles de años. Hay quien menciona que el primer antihéroe de la ficción de hecho es español, de la novela picaresca El Lazarillo de Tormes, de 1544, que seguramente os habrán obligado a leer en la escuela. En la historia seguimos a Lázaro, en sus aventuras y desventuras por las... Hasta ahora conozco esta historia. O sea, nunca la había escuchado. España del siglo Igual también me falta mucha lectura. de oro, a medida que va creciendo y sirviendo a diferentes tutores. Y nuestro protagonista actúa de una forma bastante diferente a los protagonistas de otras historias de la época. Lázaro es un granuja, bromista, y la moralidad no es lo primero que le preocupa, más bien su primera preocupación es su propio pellejo. Pero de todos modos intenta ser considerado en un mundo lleno de gente desconsiderada. La misma historia es una crítica o una deformación de la novela caballeresca e idealista de la época, aunque lo mismo podríamos decir de la novela más famosa de todos los tiempos, Don Quijote de la Mancha. Don Quijote, con la diferencia que el desquiciado Don Quijote se empeña en ser un héroe caballeresco clásico, a pesar de que nadie necesita un héroe por estas tierras, y sus actos heroicos son un incordio para todos los que le rodean. Vamos, que más que un antihéroe, Don Quijote es un anti-antihéroe. Pero al referirnos a antihéroe, lo primero que se nos viene a la cabeza es el mundo de los cómics, y a su vez en los productos audiovisuales que provienen de estos. Aunque obviamente este tipo de personajes no son exclusivos del mundo comiquero, y películas, videojuegos y libros originales tienen sus propios antihéroes. Ejemplos de antihéroes hay muchísimos, y algunos bastante polémicos, porque mucha gente no comprende del todo el concepto de antihéroe, y clasifican como estos a personajes que obviamente no lo son. Por ejemplo, un colega me dijo una vez que Goku es un antihéroe, y al escuchar esto casi me da una embolia. Según él, el buenazo de Goku es un antihéroe porque él no pelea por salvar el mundo, sino porque le gusta pelear. En fin, corregidle vosotros en los comentarios porque no sé ni por dónde empezar. Por otro lado, si buscas un verdadero antihéroe en Dragon Ball, tienes
al otro gran protagonista de la serie, Vegetita. Pero dejemos de lado la onda vital y os pondré algunos ejemplos de algunos de mis antihéroes favoritos. Por ejemplo, ¿Cómo que onda vital? John Constantine o Constantine. Personajazo. Consider us even, John Constantine. Constantine. Is it? I don't care. El detective sobrenatural por excelencia. Constantine. Tengo que verme esta Is it? serie. That's even, John Constantine. Constantine. Is it? I don't care. El detective sobrenatural por excelencia, protagonista de la saga Hellblazer. En las historias de Constantine, el brujo barrio bajero investiga diferentes crímenes sobrenaturales en Londres, hasta el punto de enfrentarse cara a cara con el mismísimo Lucifer. Pero a pesar de sus acciones heroicas y compasivas, Constantine es un cínico deslenguado y desilusionado, que sigue una vida de hechicería y peligro. Se han atribuido sus motivaciones a una adicción a la adrenalina que únicamente lo extraño y lo misterioso pueden saciar. Al mismo tiempo, sus amigos cercanos inevitablemente sufren, cuando no son directamente asesinados, por la simple razón de estar presentes en su vida, lo cual ha dejado una grave impronta en su carácter. En el número 69 de Hellblazer, el rey de los vampiros asesina a un hombre que dormía junto a Constantine, tras lo que le pregunta a ver si era amigo suyo. John contesta secamente: debe serlo, está muerto. Ah, por cierto, el aspecto físico de Constantine está basado en Sting, pero Sting en su época punkata. Pero si quieres antihéroes con algo más de salseo, tienes el mucho más conocido Deadpool, de Marvel. Qué Ya montón de sabes, carros el me mercenario encantan. mentalmente inestable y con la tendencia a hacer chistes malos, da igual cuál sea la situación. Y mientras otros héroes de Marvel intentan no matar, Deadpool literalmente disfruta matando. Más que para salvar el mundo, Deadpool hace todo esto para echarse unas risas. Salvar el mundo es secundario. Pero todo esto nos plantea un problema, porque Y además que Deadpool está extremadamente loco. la definición que he mencionado antes de antihéroe también coincidiría un poco con muchos de los villanos que se crean en los últimos años, ya que la mayoría de villanos bien construidos hoy en día tienen unas motivaciones comprensibles, con las que podemos empatizar, es decir, todo lo que hacen lo hacen por el bien común, al menos desde su punto de vista, por lo que no es una deducción muy loca pensar que la figura del antihéroe es un personaje en transición de héroe a villano y viceversa. Por ejemplo, Vegeta, que he mencionado antes, es un antihéroe en transición de villano a héroe. Pero vayamos a centrarnos en la cuestión. ¿Por qué nos gustan tanto? ¿No sería más lógico que nos gustase o sintiésemos admiración por un héroe perfecto, como por ejemplo Superman? Pues no. Una de las muchas razones por las que nos gusta un personaje es porque empatizamos con ellos. Y más importante, nos sentimos identificados. Si el personaje no tiene ni un fallo, no te vas a sentir identificado con él, ya que seamos sinceros, nadie es perfecto. Del mismo modo, el tener estos personajes imperfectos, que se mueven por una moralidad gris, hace que automáticamente la historia de la obra se vuelva más realista y creíble. Como ya he tratado en muchos otros vídeos de este canal, el mundo no se divide en el lado de los buenos y el lado de los malos, sino que tenemos muchos lados, algunos peores y otros mejores. No todos somos totalmente buenos ni todos somos totalmente malos. Y por eso el antihéroe es como tan popular, como dice Davidsenko. O sea, nos podemos identificar con un antihéroe, pero en cambio con un superhéroe no tanto, porque no somos perfectos. Y la mayoría de superhéroes, quieran o no, son arquetipos de perfección o lo más cercano a la perfección. Creo que entre más, y curiosamente, los héroes más famosos son héroes que son más humanos. Por ejemplo, Spider-Man es un héroe muy humano. Comete errores, abandona su vida para ser un héroe, sus relaciones las descuida bastante. Y nos podemos identificar un poco con Spider-Man porque él tiene muy mala suerte. No todo en lo de Spider-Man es perfecto, igual que con Batman. Son los superhéroes más famosos porque son lo más cercano a uno, o sea, uno cometen errores. En cambio, Superman no. Superman, aunque sea mis héroes favoritos, es prácticamente un pan de Dios. No tiene algo así que tú digas es un defecto. Por lo que nos resulta mucho más fácil meternos en una historia repleta de este tipo de personajes. También debido a esto, los antihéroes son mucho más complejos que un héroe, ya que como diría Shrek, los antihéroes tienen capas. ¡No! ¡Las capas! Las cebollas tienen capas. Los ogros tenemos capas. Las cebollas tienen capas. ¿Lo captas? Los dos tenemos capas. ¡Ah! Es decir, son más interesantes que tu héroe promedio. Mientras que a un héroe lo clavas a la primera y ya sabes sus motivaciones desde el primer párrafo, un antihéroe te va sorprendiendo a medida que avanza la historia, y a medida que vas desglosando capas y más capas de su personalidad y su pasado. A menudo un pasado trágico. Os pongo como ejemplo Kelsier de la saga Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson.
Aunque lucha para el bien de su gente, tiene una ideología muy extremista y violenta. Si eres noble, mereces morir. Da igual tu personalidad, opinión o pensamiento general acerca del gran problema de este mundo. Pero a medida que avanza la trama, vas conociendo mejor los motivos y el pasado de Kelsier. Literalmente, cambió mi punto de vista de este personaje como 3 veces en toda la historia. Otra razón por la que nos gusta tanto estos personajes es porque en la mayoría de los casos tienen que afrontar un reto extra que un héroe corriente no, la moralidad. Un héroe tiene una perspectiva muy simplista de la realidad y siempre hará lo correcto, porque en eso consiste ser un héroe. Pero un antihéroe tiene un dilema. ¿Qué es lo correcto? El concepto de lo correcto para un personaje como el Punisher es muy diferente al que tiene un héroe como Spider-Man. También la mayoría de antihéroes solo se preocupan por su pellejo. Si no me equivoco, Punisher era porque él quería acabar con todo el mal del mundo. Con todos los malos. Por eso es que los mata. Porque él cree que matándolos va a lograr su meta. Porque su familia fue asesinada por un criminal. Pero, si no me equivoco, siempre va a haber un malo. O sea, siempre va a haber alguien malo. Porque no todos somos ni buenos ni malos. Por la gente. Entonces el ciclo de Punisher es prácticamente eterno. Porque siempre va a aparecer alguien más malo que bueno. Más cercana a él. Así que cuando es el momento de jugarse el cuello para salvar el mundo, aunque acaban cediendo, surgen las dudas. ¿De verdad estoy dispuesto a dar mi vida por esta gente? Porque esa es otra. Normalmente en el caso de los antihéroes no se reconocen sus logros como en el caso de los héroes, y también ocurre que mucha gente les desprecia. Pero eso es también un rasgo digno de admiración en los antihéroes. No necesitan celebraciones, una estatua o gente idolatrándolos. Todo esto lo hacen por sus propias convicciones, a pesar de que saben que seguirán siendo unos anónimos en el mejor de los casos y directamente odiados o temidos en el peor de los casos. Y por último, el motivo menos profundo y más superficial, porque molan. Los antihéroes son más adultos y oscuros. Mientras que un héroe normal te desarmaría e inmovilizaría a un villano para luego meterlo en la cárcel, un antihéroe ni pestañeará mientras le revienta la cabeza con una tubería metálica. Bueno, Batman dice no mato, pero los deja cuadraplégicos. A un villano para asegurarse que no vuelva a hacer daño a nadie más nunca. También debido a esto, el diseño y la personalidad de un antihéroe es mucho más atrayente. No están limitados por un sistema moral tan estricto como los héroes, y la mayoría de ellos son la definición de la palabra badass, una palabra que no tiene una traducción literal al castellano, pero se podría traducir como rudo. Pero bueno, a pesar de su deformada balanza moral y su rudeza, esta gente sigue haciendo lo correcto, utilizando unos métodos poco ortodoxos, pero eficaces. Bueno gente, pues eso ha sido todo. Ya sabéis lo que toca. Si os ha gustado, dad like, compartir y suscribíos al canal. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo, gente. ¡Chao! Bueno, eso fue el video de antihéroes adictos a la imperfección. Muchísimas gracias por acompañarme, espero les haya gustado y ya saben, si les gustó den like, compartan y suscríbanse tanto al canal de David Senko como al mío. Que tengan un feliz día, me despido, gracias.